jurídica, qué es aplicación del derecho, qué es la creación del derecho. Ese es de Jamboard. Después continúo y vuelvo, empiezo a analizar esos 3 esquemas. O sea, comenzamos por una pequeña introducción histórica, digamos así, respecto a la interpretación, la cual, digamos, comienza con Aristóteles, quien interpretaba tanto el lenguaje como el pensamiento y se comunicaba, estimaba Aristóteles, a través de las proposiciones. Lo que le voy a pedir es que silencien los micrófonos, por favor, para que no se escuchen los ruidos de fondo así. Algo también que es importante en Aristóteles y que nosotros lo vamos a volver a tocar al tema en el desarrollo de esta unidad, es que a partir de Aristóteles, que hace todo en una de las obras de él, habla de la lógica clásica, plantea la lógica clásica en la comunicación de las proposiciones, entonces plantea el silogismo como una forma de pensamiento deductivo que va del todo a las partes, deduciendo lo particular de lo general, de tal manera que ha sido muy popular hasta el día de hoy. La premisa mayor es esa que dice, todos los humanos son mortales. La premisa menor, Sócrates es humano, y la proposición que se deduce es Sócrates es mortal, ¿sí? De ahí se pasa a la Edad Media, en donde de ahí se pasa a la Edad Media, en donde es esta edad, todos estos siglos de la Edad Media fueron conocidos como, o denominados como del oscurantismo, porque el conocimiento no era difundido a la población, sino que estaba en manos específicamente de los monjes, quienes realizaban la interpretación de los textos bíblicos. De ahí, yo, antes de, si ustedes ven el PowerPoint, la segunda lámina, digamos así, ahí habla de Aristóteles, la Edad Media, y pasa a Barrera. Pero yo he querido introducir en este desenvolvimiento de la historia, porque en la historia nada se da como un salto cuántico que se pasa, sino que siempre hay una evolución de todo. Entonces, ya estando en el siglo XVIII, a través del Código Civil de Napoleón, uno de sus adagios, que sale de la escuela de la exégesis, es lex dura lex. ¿Por qué? Porque el juez no podía interpretar más allá de lo que estaba en la ley. Es decir, Napoleón lo que había pretendido era que a través de su Código Civil se pueda dar solución absolutamente a todos los problemas que se pudiesen dar en la sociedad y dar una respuesta a esos problemas. En caso de duda o en caso cuando no fuese clara alguna norma con respecto al caso, se debía recurrir únicamente a la ratio legis, es decir, a la razón que tuvo aquel que sancionó el Código Civil. ¿Y quién era aquel o cuál era la ratio legis? Se refiere a la razón del legislador. Cuando ustedes vean el Jamboard, ahí yo les he puesto una foto de los jueces que usaban unas hermosas pelucas, que cuando las usaban y andaban permanente, hasta ratitas tenían ahí. Entonces, yo les pregunto a ustedes si quieren saber la historia de la peluca, y a los que les interese lo buscan en Google. Ajá. Bueno, ahora,
¿Qué dice Barrera con todo esto? Barrera dice que la interpretación va más allá de los textos legales, se interpreta no solamente las normas, sino los hechos y se valoriza los tres, las tres dimensiones. Bien, ahora, existe un problema lingüístico, digamos, en relación a la palabra interpretación, porque padece de polisemia, es decir, que tiene varios significados. Uno de los significados, uno de esos problemas es que podemos utilizar la palabra interpretación para saber únicamente o descubrir el significado de una norma general o individual de una acción, un acontecimiento, es decir, se busca únicamente el significado y ahí se agota la tarea de la interpretación. Ahí se termina la interpretación por actividad. Sin embargo, hay otra postura o otro significado de la palabra interpretación y alude interpretación a un proceso producto, es decir, no basta solamente el significado lógico gramatical de la norma, sino que lo que se tiende es a establecer cuál es el alcance y el sentido de esa norma, no únicamente el significado gramatical de un término. Y esto es lo que se conoce como interpretación por resultado. Ahora veamos, ¿qué es la interpretación jurídica? La interpretación jurídica va a tener entonces un significado específico cuando busca el significado de una palabra, de un término. Un significado primero gramatical y se va al diccionario y se sabe qué significa. Pero la interpretación, el otro punto de vista es que interpretar el derecho significa pasar de lo general y abstracto a lo individual y concreto. La finalidad de la interpretación estaría en resolver el caso concreto a través de las normas generales. Entonces, esto es lo que se denomina la interpretación por resultado. Y como vemos acá en la filmina, ustedes la ven. Sí, profe, se ve. Bueno, entonces, como ustedes ven en la filmina, tenemos acá, tenemos la pirámide jurídica que alude al ordenamiento jurídico, a las normas generales. Entonces se pasa de las normas generales, el juez tiene que resolver un contrato de arrendamiento, está plasmado a través de los hechos, hay una discordancia entre las partes. Entonces, el juez, ¿qué va a hacer? Va a aplicar la ley de arrendamiento, si es un arrendamiento rural, va a aplicar la ley pertinente, la ley general y abstracta, al caso concreto, que es el contrato específico estipulado entre A y B, etcétera, ¿sí? Y y va a resolver. Bien. Ahora, el programa habla de tres términos, ¿no? Que es aplicación, interpretación y creación. ¿Sí? Bien, la palabra aplicación del derecho viene de la famosa división o teoría de división de poderes. La división de poderes era aquella que establecía que el poder ejecutivo es el que tiene a cargo la administración del Estado, el poder judicial, el que tiene que dirimir los conflictos entre los particulares o particulares del Estado, y el poder, el poder legislativo es el que se ocupa de la sanción de las leyes. Entonces, el poder judicial, que es el que tiene que dirimir, es el que tiene, se hablaba, el que tiene que
aplicar el derecho. De ahí viene la palabra o la expresión aplicar. El hecho es que cuando el juez tiene que resolver un caso específico, lo que sucede es que los términos aplicar, interpretar y crear es como si fuesen todo lo mismo, pero en realidad son términos o actividades que se pueden llegar a distinguir. Ahora, la aplicación del derecho por parte del juez supone que ya existe el ordenamiento jurídico, que ya existen las leyes que tiene que aplicar, valga la redundancia. Entonces, esa aplicación es un proceso de concreción, se concreta. ¿Cómo se concreta? De la norma general al caso particular. ¿Y cuál es el proceso de creación? La creación está dada cuando el juez de la norma general analiza el caso particular y cuando va a dictar sentencia, ese momento específico del dictar sentencia, ahí es donde crea la norma individual, porque la sentencia es una norma individual. Ahora, cuando ustedes vean el Jamboard, nosotros acá, a partir de ahora, a partir de que hemos hecho el raconto histórico, hemos dado la explicación de los términos, vienen 4 preguntas que están en barrera y yo, la mayor parte del trabajo yo sigo a barrera, pero yo lo voy ayornando con artículos con los artículos actualizados del Código Civil y Comercial, cuya reforma ha sido en el año 2014. Entonces, a partir de ahora nosotros vamos a ver los siguientes puntos. ¿Qué se interpreta? ¿Qué se interpreta? ¿Qué se interpreta en el Código Civil? ¿Quién interpreta y cuándo se interpreta? Esta es la disposición, estamos dando la estructura de la clase, ¿sí? Bien, ¿qué se interpreta? Tenemos la escuela de la exégesis, que responde al Código de Napoleón, del cual ya hemos hablado, entonces no vuelvo a repetir. Vamos a analizar o ver el realismo angloamericano, cuyo exponente es Wendell Holmes, que concebía al derecho como la profecía acerca de lo que los jueces harán, ni nada más, nada menos. Entonces, ¿qué es lo que va a interpretar o qué se interpreta en Holmes? Se interpreta la conducta de los jueces. ¿A qué se refiere esto? Se interpreta o vamos a tomar en cuenta lo que los jueces hacen, la conducta, o sea, de la vida privada de ellos, no. Se interpreta los precedentes jurisprudenciales que van haciendo y cómo van fallando los jueces. La teoría egológica de Carlos Cosio. Para Carlos Cosio el derecho, ¿qué es lo que es? Es la conducta en interferencia intersubjetiva considerada en su libertad. Por tanto, ¿qué es lo que se interpreta? Es la conducta humana a través de la ley. Para Al Ross, el derecho son las directivas o esquemas de interpretación del derecho en acción, que son vividas, en primer lugar, en forma obligatoria por los jueces y, en segundo lugar, por los ciudadanos. ¿Por qué por los jueces? Porque los jueces son los primeros que la tienen que aplicar y son los que, para aplicar, la tienen que interpretar. Entonces, ¿qué es lo que se interpreta en Al Ross? Son las directivas a los jueces. ¿De qué directivas se habla? Las directivas, ¿cómo están dadas? A través de las normas. Entonces, ¿y qué se va a interpretar también? Si esos hechos que están en disputa están comprendidos en dicha norma. Bien. Entonces, hasta ahí el primer esquema de qué se interpreta y las diferentes escuelas, ¿sí?
Ahora, yo he introducido acá mi propio análisis con respecto a qué se interpreta según el Código Civil. ¿Por qué? Porque un artículo que es clave para ustedes como estudiantes y para toda su vida es el artículo 2, como tantos artículos, que todo es importante en resumidas cuentas. Entonces, el artículo 2, ¿qué es lo que dice? Ya saben que leo, acá lo leo. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones de los tratados sobre derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. ¿Sí? Bien. Y acá también quiero hacer un paréntesis porque hay algo muy importante. Es el rol del intérprete. El rol del intérprete significa que tiene que tener conocimiento de las normas, del ordenamiento jurídico, de los tratados internacionales, de los principios, entre otros temas. Y también tiene que tener en cuenta las otras dimensiones del derecho, como los factores económicos, social, cultural. ¿Por qué? Porque al momento de resolver se confluye todo. Porque eso es lo que se va a alegar, se alegan en las demandas de un caso controvertido. Porque hay disputas, no solamente por las leyes, sino por otros factores más. Entonces, el proceso de interpretación no es solo cognitivo, sino que es comprensivo de uno o varios preceptos legales para resolver y las otras dimensiones del derecho. Entonces, yo he elegido una serie de ejemplos para que ustedes vayan notando cómo juega el artículo 2 del Código Civil con otras cuestiones que va planteando el Código Civil. Porque el artículo 2 no es un artículo estanco y no es que no se correlaciona con los otros artículos, todo lo contrario. Al final del artículo 2, si ustedes pueden ver, dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta, primero que las palabras. Esto se recuerda o hace alusión a la escuela de la exégesis. ¿Qué es lo que primero se interpreta en la exégesis? El código. ¿Qué es el código? Una ley general. ¿Está? Entonces, ¿y cómo se interpreta? Por las palabras. Acá el código nuestro, por supuesto, no se cierra con la escuela de la exégesis. Miren ustedes, incorporan los tratados de derechos humanos, pero dice de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y acá es donde yo vuelvo a insistir en el rol del intérprete. Cómo el intérprete relaciona este artículo con los demás artículos que hablan respecto a la interpretación en el Código Civil. Veamos este ejemplo, el artículo 402 del Código Civil. Escuchen lo que dice. Dice así, interpretación y aplicación de las normas. Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por personas de distinto sexo o igual sexo. Entonces, ¿por qué a mí me ha parecido muy importante? Porque acá establece estas cuestiones. La primera diferencia entre norma y ley. La norma tiene un sentido mucho más amplio, refiérese a norma general y abstracta y a norma individual.
El concepto de ley únicamente se refiere a las normas general y abstracta. El artículo 2 del Código Civil refiere a la ley. El artículo 402 del Código Civil refiere a la norma. ¿Por qué? Porque va a abarcar la norma específica de la ley de matrimonio de sexo igualitario, ¿me entienden? Entonces es una norma general y abstracta, pero también se va a referir a una norma individual, que puede ser una sentencia como puede ser una resolución administrativa. Por ejemplo, una vez a mí me tocó dictaminar acerca de si correspondía, hecha la presentación, por supuesto, por el interesado, si correspondía el pago de entierro y luto a favor del cónyuge supérstite que de un matrimonio igual, del igual sexo. Entonces yo he contestado que se trataba de una cuestión de puro derecho, es decir, que no hay que discutir los hechos, sino aplicar el derecho. Es de aplicación obligatoria. Yo no me puedo apartar de lo que la ley manda, de lo que la ley reconoce. Yo no puedo restringir a través de un dictamen o de una resolución administrativa, restringir un derecho ya dado por la norma. ¿Se comprende? Además, porque me ha parecido interesante, porque esto demuestra al mismo tiempo el trasfondo de la cosmovisión humana producida a través de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, cuando incorpora los tratados de derechos humanos. Por supuesto que esta reforma ha dejado sin resolver temas sumamente delicados, que los tendría que haber resuelto o por ley aparte, y no, hasta el día de hoy no se han resuelto. Tema del embrión que está congelado, el tema de la propiedad indígena, son temas muy delicados y que hasta el día de hoy no están resueltos. Otro de los ejemplos, acá la Filmina está... no he corregido el título, pero otro de los ejemplos es el del contrato. Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse, bueno, ahí está mal escrito, entenderse en el sentido que le da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley o por acuerdo de las partes o según los usos y prácticas del lugar de celebración. Entonces, acá ya vamos viendo otros matices más del contrato y que son sumamente interesantes. Y es donde yo vuelvo a insistir como el papel tan importante del rol del intérprete, porque el intérprete tiene que manejar todo lo concerniente, no solamente a la parte de interpretación, no solamente a lo del contrato, sino también manejar todos los otros artículos que van a estar relacionados y a los cuales el contrato hace referencia y se remite a ellos. Por ejemplo, acá en el 1063 dice, se aplica a la interpretación del contrato, se aplican las reglas concernientes a las conductas, signos y expresiones no verbales del consentimiento. Es decir, entre unas de estas manifestaciones o expresiones no verbales del consentimiento está el silencio. Entonces, cuando se habla del silencio como manifestación de voluntad y que es obligatoria, y cuando resulta obligatoria hay que remitirse al artículo 262 y 263. Otra de las cuestiones es que las cláusulas del contrato se interpretan unas a otras y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto. Ahora, acá viene otra cuestión dentro de la parte del contrato que también es muy interesante. Por ejemplo, para la interpretación del contrato habrá que estarse
esto lo dice específicamente la interpretación, a la intención común de las partes, al principio de buena fe, proteger la confianza y la lealtad que las partes se deben, al principio de conservación de la eficacia del contrato, es decir, el objeto del contrato. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que cuando se habla de interpretación del derecho o interpretación de la ley, que dice que se debe interpretar la ley conforme las palabras, y es una interpretación gramatical, esto va uniéndose con lo que dice al final el artículo 2, que dice se debe interpretar todo de un modo coherente con el ordenamiento jurídico. Es decir, se tienen que tener en cuenta muchos otros aspectos más allá de la ley y en este caso concreto de esta norma individual que es el contrato. Es decir, que a partir del contrato hay que ver la intención de las partes, si las partes han obrado de buena fe, proteger la confianza y lealtad que las partes se deben, estar al principio de la eficacia del contrato. ¿Sí? Entonces, y recién ahí se va a las palabras. ¿Y cómo se analizan las palabras? Conforme el uso general de las palabras. O las palabras se van conectando unas cláusulas con otras. Ahora, cuando el significado de las palabras textuales, la interpretación textual, no es suficiente, ahí hay que ir a otra circunstancia. Por ejemplo, o a otros elementos, quiero decir, hay que recurrir a otros elementos. La circunstancia en la que se celebró el contrato, la conducta de las partes, la naturaleza y la finalidad del contrato. ¿Bien? ¿Y esto por qué es importante? Porque los jueces no tienen facultades para modificar la estipulación de las partes y no la tienen por dos razones. Porque porque el propio código lo dice, el contrato es obligatorio para las partes, artículo 959. Y segundo, el código también lo dice, las normas relativas a los contratos son supletorias a la voluntad de las partes. Por esa razón, dice, los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones hechas en los contratos, excepto, y ahí están las excepciones en el artículo, excepto cuando sea a pedido de una de las partes, cuando la ley lo autoriza, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Supónganse ustedes que existe un contrato donde, ya lo he dado varias veces este ejemplo, donde en un boliche bailable se autorice la prostitución. También se convenga, ¿no? Las celebraciones o que se autorice libremente la prostitución. Entonces, esto está en contra del orden público. Ya saben ustedes que todo esto viene después de, con la desaparición de Marita Verón, etcétera, etcétera, que se han prohibido las casas de prostitución y todo eso. Bueno. Siguiendo con el orden de la unidad esta, vamos a ver quién interpreta. Y acá viene el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Entonces, el artículo 3 dice, el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante decisión razonablemente fundada. Entonces, ¿quién interpreta? Hay distintos tipos de interpretación. La primera es la interpretación judicial, porque se da a través del artículo 3 del Código Civil. ¿Quién la realiza? El juez. ¿Quién es el juez? El órgano jurisdiccional competente. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de una decisión razonablemente fundada. No es porque yo quiero, sino razonablemente fundada. Está la interpretación doctrinaria que hacen los juristas en general, la popular que la hacemos todos, y la interpretación legislativa que la hace la legislatura
o el Poder Legislativo, mejor dicho, cuando aclara, extiende o restringe el alcance o sentido de una ley anterior, que esta es la denominada auténtica interpretación. ¿Cuándo se interpretan las normas? Bueno, Barrera dice, las normas se interpretan siempre, sean claras o existan casos dudosos, pero se interpreta siempre. Ahora, cuando las normas son claras, se aplica el razonamiento subsuntivo o el silogismo subsuntivo, que por eso yo lo he nombrado y he hecho, los he recordado a ustedes de Aristóteles. Esto viene de Aristóteles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se subsume el caso particular, el caso concreto que está en análisis, se subsume a la ley para ver si está comprendido y va a resultar en una sentencia, en una norma individual. ¿Sí? Entonces, la premisa mayor o normativa, si alguien cumple un contrato, se puede demandar judicialmente. La premisa menor o fáctica es que A cumplió su parte del contrato y B no cumplió. La conclusión lógica es que A puede demandar a B el cumplimiento del contrato. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando la ley, reiteramos esto, cuando la ley es clara, también nosotros decimos y recordamos el artículo 2, cómo se interpreta según las palabras. Entonces acá hay dos maneras, que ya lo hemos dicho al comienzo. Una de las maneras es cuando nosotros interpretamos la palabra a través del análisis gramatical. Hasta inclusive los líderes CAS hacen hasta el uso del análisis etimológico de la palabra, hacen el raconto histórico de la palabra, ¿sí? O sea, se van valiendo de muchos elementos para llegar a desentrañar el origen de la palabra y llegar a establecer, en segundo lugar, llegar a establecer cuál es el sentido y el alcance que tiene el que ha redactado ese texto. Bien, entonces los casos oscuros, ya por otra parte, casos ya denominados casos oscuros, dudosos o de penumbra, estos se presentan cuando surgen 4 inconvenientes. Primero, problemas terminológicos. Segundo, lógicos. Tercero, lagunas normativas. Y cuarto, lagunas axiológicas. Cuando hay problemas terminológicos, nosotros estamos frente a la textura abierta del lenguaje. ¿Qué significa? Que las palabras padecen de vaguedad o ambigüedad o muchas veces no expresan cuál es el verdadero sentido o alcance de una norma. Entonces, nosotros nos imaginamos un cartel de un consultorio que establece prohibido el ingreso de los animales a un consultorio. Entonces, ustedes se imaginan que va una paciente con una niñita con su mascotita, una iguanita o un gatito. Pero el cartel dice prohibido el ingreso de perros. ¿Cómo se tiene que entender? Entonces, se entiende según quién estableció quién puso el cartel o el sentido general y el alcance de ese cartel, que es preservar ese lugar con higiene. Entonces, a esto va la cuestión terminológica. Ahora, veamos cuando hay casos dudosos. En los casos dudosos se presentan los problemas de
de antinomia o las normas contradictorias. Y este tema nosotros ya lo hemos estudiado en la unidad de ordenamiento jurídico, a la cual habrá que remitirse para acordarse cuando hay conflictos de leyes de igual jerarquía, es decir, leyes que están ubicadas en la misma grada en forma horizontal o leyes de distinta grada ubicadas en forma vertical. Y ahí están cómo se resuelven los problemas lógicos. O sea, esta es una reiteración de un tema ya anterior. Pero de todas maneras está puesto en el Power y ustedes los pueden ver, pero ya está analizado el tema este. Veamos las lagunas normativas. ¿Qué es lo que sucede cuando un caso no está contemplado en una norma del ordenamiento jurídico? Hay diferentes posturas, porque hay autores que van a decir, no, el ordenamiento jurídico es estrictamente cerrado y contiene todas las soluciones del caso. ¿Por qué? Porque se aplica el artículo 19 del Código, de la Constitución Nacional, que establece que todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido. Por lo tanto, las acciones que realicen los particulares van a encontrar una solución o una respuesta dentro del ordenamiento jurídico. Sin embargo, hay otra postura que dice que cuando un caso no tiene una respuesta en el ordenamiento jurídico, hay que recurrir al artículo 2 del Código Civil. Y este artículo 2 voy a volver acá para que ustedes lo vean. El artículo, ¿ahí lo ven? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, sí, lo vemos, entonces, profe. cuando los que dicen que el ordenamiento jurídico no es cerrado, sino que es abierto, Barrera decía que era semiabierto, digamos así, que no era totalmente cerrado, ¿no? Porque obviamente la sociedad va avanzando y se pueden presentar casos que específicamente no estén contemplados en el ordenamiento. Pero ¿cómo se resolvían? A través del artículo 2. Entonces, la ley tiene que ser interpretada, si no hay ley, por las palabras, las leyes análogas. ¿Cómo? Si no es por las palabras, si no es por la finalidad, va a ser por las leyes análogas. O por las disposiciones de los tratados de derechos humanos, también, antes que se incorporen a la modificación de la Constitución en 1994, había muchos casos que se resolvían con la aplicación de los principios que venían de los tratados de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se aplicaba el principio pro homine, que significa que se tienen que reconocer los derechos a favor de la persona a medida que va evolucionando la sociedad. Entonces, las personas también van evolucionando y los derechos de las personas también van evolucionando y por lo tanto se tienen que reconocer. ¿Está? Entonces, y si sí, la otra manera es a través de los principios y valores, todo de un modo coherente, y dice acá, con todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y este es un artículo del Código Civil, pero acá remite a todo el ordenamiento. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, cuando habla de ordenamiento, el Código Civil va a hacer un salto a la Constitución también, a los tratados internacionales, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las opiniones consultivas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Entonces, todo esto está relacionado con lo que nosotros ya hemos visto de ordenamiento jurídico. ¿Se comprende? Entonces, pero sí, esto es lo que nosotros vamos viendo con respecto a las lagunas normativas. Entonces, los que dicen que
es un sistema que puede tener fallas, y estas fallas pueden ocurrir, es un sistema semiabierto, como dice Barrera, entonces se aplica el artículo 2 del Código Civil. Entonces, ¿qué dice el artículo 2? Referente a analogía. ¿Qué es la analogía? Es un tipo de razonamiento inductivo que consiste en asimilar el caso no previsto normativamente a otro que sí está previsto normativamente, tomando ciertas propiedades que ambos tienen. Entonces veamos esto en términos lógicos, y esto está en el libro de Barrera. Entonces dice, si ese y ese comilla tienen las propiedades A, B, C, D, ese tiene la propiedad P. Entonces, muy probable que ese prima también tenga, ese prima de caso no previsto, entonces ese prima también tenga la propiedad B. ¿Se llega a comprender? ¿Claudia? Sí. Sí, profe, sí lo estoy viendo, sí. Bien. Eso es lógica, cuando estudiamos lógica, sí me acuerdo. Exactamente, exactamente. Bien. Sí. Las lagunas axiológicas, ¿cuándo se dan? No cuando no hay norma. La norma está. Hay norma. El juez tiene que aplicar la norma, no hay ningún problema. El juez aplica la norma. Lo que pasa es que al aplicar la norma, la solución que da es una solución disvaliosa. Entonces yo he tomado acá el ejemplo que da un colega y que dice que en una estación de tren hay un cartel que dice prohibido dormir en la estación y podrá ser sancionado con una multa de dinero y un día de prisión o de cárcel, digamos. Lo llevan a la comisaría. Entonces, ¿qué sucede? Va una persona, después del trabajo, se siente muy cansada, estaba esperando el tren para ir a su domicilio, pero era tanto el cansancio que se queda dormida en la estación. Entonces, ¿qué tiene que hacer el jefe de estación? Aplica esa normativa, la sanciona económicamente y llama a la policía. Entonces, si llama a la policía, la sanción económica desde ya es un castigo para un trabajador como para cualquiera. Y la prisión, la privación de la libertad, si llama a la comisaría, ¿verdad? También implicaría que esta persona se perjudique, no ve a su familia, no va a su trabajo, le causa perjuicio, etcétera, etcétera. Entonces, la solución es de por sí disvaliosa. Eso es lo que plantea las lagunas axiológicas. Y ahí está si se le aplica o no se aplica, o se hace una excepción por única vez, etcétera, etcétera, y ya queda ahí en manos del intérprete. ¿Está? El poder evaluar el caso concreto. Ahora, ahora nosotros lo que vamos a ver es ¿qué son los principios? Los principios, yo les voy a pasar después, también lo voy a subir, ya que no se ha grabado en esta clase, lo voy a subir a todas las figuras del Jamboard, la voy a subir para que ustedes lo puedan manejar, porque están un poco mejor esquematizadas y posiblemente con mucha más claridad. ¿Qué son los principios a los que alude el artículo 2 del Código Civil? Que la ley se tiene que interpretar según las palabras, la finalidad, las leyes análogas, los tratados de derechos humanos, ¿qué más? Los principios y valores y de todo, y conforme todo coherente, de un modo coherente con el ordenamiento.
Entonces, estos principios a los que aludes están en el artículo 2 del Código Civil. ¿Qué son los principios? Sí. Los principios son son criterios o pauta de conducta, y nosotros ahí estamos refiriéndonos a normas, pero hay diferencias con las normas, y hay diferencias también con las reglas. Entonces, ¿pero qué son los principios? Los principios son como normas, pero sumamente, son generales, y que a veces se pueden inducir a la aplicación, y muchas veces sirven de fundamento en la argumentación de los fallos, y son muy poderosos, ¿no? Entonces, los principios son mandatos de optimización que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible dentro de determinadas posibilidades, que son posibilidades jurídicas, económicas, políticas, sociales de un país. Entonces, ¿qué son los principios? Volvemos a verlos desde otro punto de vista. Los principios son criterios que mandan a realizar algo de la mejor manera posible. Los principios, otra manera. Otra manera de hablar de los principios. Los principios son criterios con un fuerte contenido moral. Entonces, volviendo, ¿qué son los principios? Hay muchos autores que hablan y dan, esto también está en la unidad 1, cuando nosotros hablamos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, nosotros ahí hemos dado varias definiciones acerca de, ¿qué son? Principios, creo del principio, bueno, creo que sí, hemos hablado de varias definiciones. Ah, no, no, me estoy confundiendo. Acá hablamos de principios. Pero Alexis habla de mandatos de optimización. Los principios que son mandatos de optimización. ¿Por qué? Porque son como criterios, como pauta de conducta para que se pueda realizar algo como una posibilidad de que se realice algo, de que se solucione algo de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque muchas veces sirven para destrabar conflictos que son muy, muy álgidos, y bueno, entonces para eso se lo utilizan. ¿Y las reglas qué son? Las reglas son, también son normativas mucho más generales, ¿no? Y son con mandatos, pero mandatos definitivos. Son válidos, son de cumplimiento obligatorio. Porque en los principios va a ser de cumplimiento, no pueden ser de cumplimiento obligatorio si no están dadas las posibilidades. ¿Está? Sí. Por ejemplo, tomemos un caso de un país, no sé si no decir Argentina en realidad, ¿no? Bueno, de un país sumamente pobre, donde no haya cobertura social, donde el Estado no puede dar cobertura social. Por ejemplo, tomemos Haití, supongamos. Sí. Entonces, frente al COVID, ¿no? Se puede alegar el derecho humano a la vida, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la igualdad. O sea que todos los habitantes de Haití tienen ese mismo derecho y le exigen al Estado que provea de la vacuna contra el COVID para todas las personas.
no solamente para aquellas personas o grupos vulnerables o, por ejemplo, los niños y los ancianos, sino que provea para todos los trabajadores, para todas las personas de 30, 40, en esa franja, digamos, etaria. ¿Está? Entonces, aunque lo pidan, aunque pidan y aleguen esos principios de derechos humanos, el Estado de Haití va a poder cumplir si y solo si dispone de las fuentes o partidas presupuestarias económicas suficientes y necesarias para comprar la cantidad de vacunas que requiere la totalidad de los habitantes de esa nación. ¿Sí? Bien. Ahora, en cuanto a las reglas, ¿está bien, Claudia? Sí, sí, okay. Muy clarito. Bien, en cuanto a las reglas, ya estamos terminando, en cuanto a las reglas, estas son mandatos definitivos, válidos y de cumplimiento obligatorio. Y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la regla de los juegos que se aplican en los Juegos Olímpicos, prohíbe el uso de sustancias o drogas, esteroides o metabolizantes que puedan alterar el organismo antes de alguna competencia. De tal manera que la sanción que se les da a aquellos atletas que no pasen la prueba antidoping es que son multados y pierden la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos. ¿Está? Veamos otros ejemplos de regla. Por ejemplo, las reglas que se establecen en los debates de distintos participantes. Entonces, el debate tiene como regla que el de respetar el uso de la palabra del otro y de que cada persona hable en el turno que le corresponda y dentro del tiempo que le corresponda. Entonces, la sanción que se le hace a aquella persona que no cumple con esta regla de respetar la palabra de otro y hablar a su turno o de excederse, es directamente que si no cumple, se lo expulsa del debate o se le corta, se le apaga el micrófono directamente, se lo expulsa. ¿Está? Claro. Entonces, sí. Estas son, digamos así, las diferencias que nosotros podemos encontrar entre las normas jurídicas y los principios y las reglas. ¿Está? Bien. Sí, profe. Perdón. ¿Qué otra cosa más? Algo importante también. ¿Sí? Bueno, no, algo estaba importante que también. Viene ponderación. No escuché bien, pero termino y bueno, me hacen las preguntas si necesitan. Sí, sí. Otra de digamos, la importancia que tiene los principios dentro del ordenamiento jurídico. Primero, es que la incorporación de los principios provienen de los tratados de derechos humanos, pero a esto también ustedes tienen que acordarse del ordenamiento jurídico. Acordarse que el artículo 2 dice que todo se tiene que interpretar de forma coherente con el ordenamiento jurídico. Y cuando nosotros hablamos de ordenamiento jurídico, se toman en cuenta no solamente los tratados de derechos humanos, sino que, vuelvo a repetir, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Está? Segundo, los principios son muy importantes a nivel de argumentación. Y este es un tema del futuro y es un tema que ya
competir a ustedes como futuros juristas, desentrañar muchas de estas cuestiones de los principios jurídicos. A ver, ¿qué más? Bueno, ¿por qué los principios son utilizados para llenar vacíos normativos? Ya lo hemos dicho. También ejerce el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, que no está acá puesto. Son dos controles. Control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Eso también está dicho en la unidad 1 del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y está dicho en ordenamiento jurídico. Son dos los controles que se hacen a partir de 1994 con la incorporación de los tratados internacionales, no solamente de derechos humanos, sino internacionales, a la Constitución Nacional.